Hola, ¿cómo están, amados hermanos? Pues aquí nuevamente en nuestra clase de membresía. Bueno, sean bienvenidos todos. Vamos a iniciar con una pequeña oración. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a establecer la presencia de nuestro Señor ahí donde tú nos estés viendo en este día. Así es que cierra tus ojos, vamos a orarle y vamos a pedirle sabiduría al Señor. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos des sabiduría, que podamos discernir las cosas que provienen de ti, Señor, que podamos tener una sana enseñanza, una sana doctrina, que podamos, Señor, aprender y conocer el propósito por el cual nos has llamado y por el cual formamos parte de la iglesia que has comprado con tu sangre, Señor. Te damos a ti la gloria, te damos la honra, hoy te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, estamos viendo la estructura de la iglesia y la estructura de la iglesia nos habla del compañerismo. Todos los versos bíblicos que quedaron de tarea, yo espero que los hayas leído, pues nos hablan de el amor, nos hablan de procurar, de ser sensibles a las necesidades de los demás. Así es que, bueno, pues la palabra de Dios nos lleva a que podamos tener esta estructura, de poder tener una relación con los hermanos de la fe y podamos convivir con ellos, ¿ok? Esta estructura promueve la unidad y disminuye los conflictos. Quiere decir que mientras más nosotros aprendamos a llevarnos bien con la iglesia, con nuestros hermanos, pues se van a disminuir los conflictos que puedan suceder dentro de la congregación. Así es que pues yo los invito a que podamos, ¿verdad?, empezar a limar asperezas. De hecho, pues hay una tarea por ahí, que no, que les se quedó la semana pasada, que era entrevistar a dos personas, a dos hermanos de la congregación con los cuales no tuviéramos un acercamiento, ¿verdad? ¿Para qué? Para empezar a llevar este compañerismo, para que nos conozcamos, para que ellos nos conozcan y cuando nos encontremos en la calle nos saludemos, nos reconozcamos, ¿verdad? Y podamos tener una convivencia no solamente dentro del culto congregacional, sino que podamos pues tener una amistad más allá de las cuatro paredes del templo. Así es que yo los invito a que cambiemos nuestra forma de pensar y empecemos a convivir con la familia de la fe. Muy bien, entonces veíamos la clase pasada que la iglesia del Señor es no es una democracia, es una teocracia. Y con eso vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a explicar un poquito acerca de estos términos que a lo mejor para muchos de ustedes no son muy comunes. Una democracia es un sistema de gobierno, ¿ok? Es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo. Quiere decir que en una democracia como lo es México, pues el pueblo es el que manda. Bueno, entre comillas, el pueblo es el que manda, ¿verdad? El presidente es el mandatario, él es el que debe de obedecer al pueblo. Aunque no suceda de esa manera, pues la realidad es que debiera de suceder así. El pueblo es el que manda, es el que tiene el derecho de elegir a sus gobernantes. Por eso es que cada 6 años o cada 3 años, ¿verdad? 6 años los presidentes y cada 3 años por ahí los políticos y los senadores, y cargos públicos, funcionarios, pues se eligen, ¿verdad? Algunos son de 3 años, algunos como el presidente de la República es cada 6 años, y bueno, pues por ahí podemos empezar a ver cómo funciona el sistema democrático. El sistema democrático funciona cuando el pueblo manda, cuando el pueblo tiene el poder y ellos eligen sus gobernantes. Lo que no sucede dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es una teocracia. Y vamos a ver qué es la teocracia. La teocracia es una forma de gobierno en que la autoridad política se considera emanada de Dios y es ejercida directa o indirectamente por un poder religioso, ¿verdad? Aquí pues es una definición del diccionario y bueno, pues a grandes rasgos la teocracia es el gobierno de Dios. Viene de dos palabras griegas, teo, Dios, cracia, gobierno. Entonces quiere decir que la iglesia funciona bajo el gobierno de Dios y no bajo el gobierno del pueblo. Quiere decir que como gobierno teocrático nosotros no podemos elegir a nuestros gobernantes. Las autoridades están
no son puestos elegibles, no es como vamos a decir, sabes que vamos a votar por el hermano fulano porque se ve que tiene muchas cosas de Dios para que él sea nuestro pastor. No funciona de esa manera, no funciona con las autoridades que Dios ha establecido dentro de la congregación, ¿verdad? Hay ministerios mayores como el pastor y hay ministerios menores como los ancianos y como los diáconos, ¿verdad? Entonces, los diáconos, los ancianos y el pastor no son elegibles, aunque déjame decirte que los diáconos, por ahí dice en el libro de los Hechos, que sí pueden ser elegibles, ¿sí? Un diácono puede ser elegible, lo que no puede ser elegible son los ancianos ni el pastor, porque ellos representan un ministerio dado por Dios. Así es que, pues, con todo el dolor de mi corazón les decimos que no vivimos bajo una democracia, el pueblo no manda, manda Dios a través de las autoridades y a través de la palabra de Dios. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad dentro de un gobierno teocrático? Bueno, pues obedecer, ¿verdad? Ser obedientes principalmente a la palabra de Dios, porque eso no exime de que haya autoridades delegadas por Dios que no estén haciendo lo correcto, porque bueno, pues son seres humanos al final de cuentas, pero es muy importante que nuestra comunión con Dios sea tal que Dios nos vaya revelando qué podemos hacer en estos casos, ¿ok? Entonces, pues estamos viendo que Dios está a cargo de nuestro trabajo total, de nuestro trabajo total, y es conocer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y bueno, ¿qué Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Qué vamos a hacer? Lo hemos estado estudiando y hoy lo vamos a repasar. Mira, Gálatas 6:10 dice, así, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Siempre tenemos que buscar el bien. Hace algunas semanas veíamos la benignidad, que es hacer el bien, ¿verdad? Tener un corazón sano, un corazón puro, un corazón dispuesto a bendecir a los demás, ¿verdad? A tener buena actitud con los demás. Y bueno, pues tenemos que hacer el bien, dice aquí la Biblia, la palabra de Dios en Gálatas, que cuando tengamos la oportunidad, mira, las oportunidades se dan en todo momento. Podemos ayudar a la gente, podemos hacer algo por cambiar el medio ambiente, podemos hacer algo por ayudar a los demás. El simple hecho de poder extender la mano a alguien que lo necesita, estamos cumpliendo con lo que Dios nos establece, porque esa es la teocracia, el gobierno de Dios, y nosotros vamos a obedecer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer el bien, ser benignos, ser bondadosos con las personas, pero mayormente con la familia de la fe. Dice que aún con la familia de la fe, pues tenemos que ser aún más. Y si no conocemos a la familia de Dios, si no tenemos comunión con ellos, ¿cómo vamos a cumplir con con este mandamiento de parte de Dios? Porque no es si queremos o si nos parece bien. Aquí dice la palabra que cuando tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y sobre todo a los hijos de Dios, ¿ok? Entonces vamos a ver qué más quiere Dios que hagamos y que nosotros tenemos que hacer. Dice, porque convenía aquel por cuyas causas son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Ok, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Pues que podamos perfeccionarnos en las aflicciones y santifiquémonos los unos a los otros y no nos avergoncemos de llamarnos hermanos. Nosotros, mucha gente así nos conoce, ahí van los hermanos, ahí van los hermanitos, y a lo mejor hasta despectivamente lo dicen, pero para nosotros no es un insulto. Para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no es un insulto
que la gente nos llame hermanos despectivamente, porque en realidad lo somos. Somos hijos de Dios y tenemos un mismo Padre y por lo tanto somos hermanos. Por eso es que nos llamamos hermanos. Hermano, ¿cómo está, hermana? Es una forma correcta de llamarnos, porque hemos sido llamados a ser parte de la familia de Dios. Y bueno, pues dice aquí que no nos avergoncemos de llamarnos hermanos, y diciendo que anunciaremos a nuestros hermanos su nombre en medio de la congregación, te alabaré. Entonces tenemos que aprender, ¿verdad?, a reconocernos como hermanos. A lo mejor tú los ves y dices, pues para mí son gente extraña, son gente que no conozco, gente que yo la veo que entra el día del culto dominical y nada más los veo un ratito los domingos, no sé, pero son tus hermanos. Y mientras tú no cambies tu actitud, siempre vas a, siempre vas a sentirte fuera de la familia de la fe. Siempre vas a decir, no, pues yo estoy huérfano, ¿verdad? No tengo hermanos, no tengo familia, porque la familia espiritual también cuenta y cuenta mucho, y es con la que vas a convivir en la eternidad, porque al final de cuentas, pues el día de mañana que el Señor nos llame, pues vamos a tener que convivir con ellos. Y entonces, si aquí no queremos convivir con ellos, imagínate si vamos a querer convivir cuando estemos en la presencia de Dios. Y sobre todo si no hacemos la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, pues hagamos todo lo posible por hacer el bien a los hermanos en la fe, por convivir con ellos y anunciar el nombre en medio de la congregación. Alabaremos al Señor. ¿Ok? Otra cita bíblica, esa fue Hebreos 2, del 10 al 12, y te voy a leer otra cita bíblica que tengo por aquí, Primera de Pedro 4:17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? O sea, imagínate, dice el Señor Jesús que el buen juez por su casa empieza, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos la familia del Señor, ¿por quién crees que va a empezar el juicio de Dios? Por nosotros, porque nosotros somos la casa, somos la familia. Entonces, cuando venga el Señor, pues va a empezar a pedir cuentas de nuestro comportamiento. Y bueno, o cuando vayamos a su presencia, lo que pase primero. Y bueno, pues dice, imagínate si no obedecemos, ¿verdad? Dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? O sea, dice por ahí el libro de los Hebreos, ¿verdad? Que cosa dura es caer en manos del Dios vivo. Entonces, pues seamos obedientes, de verdad. Dios nos ama de tal manera que quiere que nosotros cumplamos el propósito por el cual Él nos ha llamado a pertenecer a la familia de Dios. Ok, bueno, dice, así que funcionamos en base a la voluntad de Dios y no a las opiniones particulares. Entonces, el gobierno de Dios se trata de esto, que funcionamos, ¿verdad? Obedecemos la palabra de Dios y no nos dejamos guiar por las opiniones particulares. Cada quien puede tener su propia opinión, pero al final de cuentas tenemos que estar en un mismo pensar, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Señor y tenemos un mismo espíritu. Entonces, aprendamos a vivir en comunión con la familia de la fe. Muy bien, entonces dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo 3, 4 y 5, no, perdón, en Primera de Timoteo 5, 1, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtales como a padre, a los más jóvenes como hermanos. Entonces siempre tenemos que tener empatía, tenemos que tener bondad con las personas. Hay personas, ¿verdad?, que de repente hacen algo malo y luego les queremos ahí cortarle la cabeza, ¿verdad? O están haciendo alguna situación, están pasando alguna situación, o a lo mejor están en pecado y luego queremos cortarle la cabeza. Y dice, no reprendamos al anciano, no se refiere al ministerio, se refiere a la persona adulta. Dice, sino exhórtalo como a un padre. O sea, ¿cómo te acercarías, verdad? Si alguien está fallando, si alguien está en pecado, pues lejos de juzgarlo, de criticarlo, acerquémonos, exhortémoslos, ¿verdad?
con amor, con el amor de Cristo, y entonces podamos exhortarles, ¿verdad? Y dice a los más jóvenes como hermanos, o sea, siempre tenemos que tener en cuenta que no podemos nosotros ser tajantes con la gente, ¿no? Sino poder exhortarles. Cuando veamos a alguien que está haciendo algo malo, acerquémonos como un hermano, exhortémoslos, como teniéndoles consideración, ¿verdad? No sea que por causa de que nosotros hagamos juicio de las personas, nosotros estemos en el juicio de Dios, porque hay muchas personas que están en el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros también andamos enjuiciando a la gente. Entonces, amémoslos, respetémoslos. Si vemos que alguien está haciendo algo malo, exhortémoslos como a un padre, como a una madre, como a un hermano, como a una hermana, como a un hijo. Entonces, exhortemos a las personas considerándolas. Muy bien, entonces vamos a ver otra, primera de Timoteo 3, 4 y 5. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Bueno, esto es un requisito para los gobernantes de la iglesia. Cuando aquellos que desean un obispado, dice por ahí la palabra de Dios, el que anhela obispado, buena cosa desea, ¿verdad? Si hay una persona que anhela ser líder, que anhela ser maestro de la palabra, puede ser anciano, puede tener un llamado ministerial, pues lo primero que tiene que hacer es gobernar bien su casa. Porque bueno, luego de repente queremos, ¿verdad? Un llamado, un ministerio, sentimos un llamado de parte de Dios, pero pues los pleitos matrimoniales, los hijos no están sujetos, hacen lo que quieren, y entonces dice la palabra, pues no, que no debe de ser de esta manera. El que gobierna la casa de Dios, el que gobierna la iglesia, debe de estar bajo autoridad de Dios, pero tiene que tener bajo autoridad su casa. ¿Ok? Dice, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Entonces, los líderes, siempre los líderes religiosos, por así decirlo, pues siempre tienen que tener, ¿verdad? Un orden en su vida, orden en sus asuntos personales, para que entonces haya orden dentro de la congregación. Muy bien. Y bueno, pues vamos a pasar a nuestro siguiente tema rápidamente y vamos a hablar de la iglesia como una familia, ¿ok? Entonces veíamos que la función, el fundamento, la estructura de la iglesia, pues era el compañerismo, pero hoy vamos a ver que la iglesia es una familia y es aquí donde nosotros tenemos que estar bien atentos, porque vamos a aprender por qué es necesario que nosotros seamos parte de la familia y que aceptemos a nuestros hermanos como parte de nuestra familia, ¿ok? Entonces, primer punto que vamos a ver es la iglesia es una familia, ¿ok? Dice primera carta a los Corintios 12, 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nosotros como iglesia, Dios nos ha llamado para que formamos parte del cuerpo de Cristo. Todos dentro de la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Así es que no podemos estar mutilando el cuerpo de Cristo al estar alejado de ellos, ¿verdad? O no podemos nosotros cortarnos del cuerpo y entonces pues yo no tengo comunión con ellos porque simplemente no quiero, ¿no? Y hay personas que se van a alejar de la iglesia porque no quieren ser parte del cuerpo de Cristo. Pero bueno, pues eso es ir en contra de lo que Dios quiere, ¿verdad? Ahí de repente tenemos que aprender que necesitamos los unos de los otros, que Dios nos ve como un cuerpo, ¿verdad? Como miembros cada uno en particular. Quiere decir esto que cada uno va a cumplir la función dentro del cuerpo de Cristo, ¿ok? Algunos van a hacer las funciones de gobierno como las autoridades de la iglesia, algunos como los miembros o los servidores de la iglesia o las personas, ¿verdad? Que se integran al cuerpo de Cristo cumplen una función dentro de este, y es importante que aprendamos a cumplir estas lo que nos toca hacer dentro del cuerpo de Cristo. ¿Okay? Vamos a ver Efesios 5:23, dice,
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Ven cómo dice, ¿verdad?, que hace la comparación en el matrimonio. El hombre debe de estar en la autoridad, en amor a su esposa, y la mujer debe de estar sujeta en amor a su esposo. Y así es como va a funcionar esto. ¿Por qué? Porque entonces Cristo viene a ser la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo, Él es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Así es que vean cómo Dios relaciona, la palabra de Dios relaciona nuestro llamado como parte de hijos de Dios para formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, Efesios 1, 22 y 23 dice por aquí: y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y de ahí se desprende nuestra enseñanza de gobierno teocrático, porque el Señor es el que dirige y el que manda en nuestra iglesia. Lo mismo sucede con cada uno de los que estamos reunidos, y dice que nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza de la iglesia. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, pues podemos ver aquí que la palabra de Dios siempre nos va a llevar a la unidad, al amor fraterno, a la relación en la iglesia, ¿ok? Por ahí hay un estudio de, ¿cómo se llama?, de discipulado, en donde nos hablan de por qué debemos de pertenecer al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y yo siempre les mencionaba, porque un miembro del cuerpo que es separado no va a crecer, no se va a desarrollar y va a morir. El miembro, por ejemplo, una mano, ¿verdad?, un pie, un órgano, pues tiene que estar pegado al cuerpo, tiene que estar unido al cuerpo para recibir vida, para estar bien, para funcionar de una manera correcta. Pero si desprendemos una parte del cuerpo, llámese un dedo, llámese una oreja, llámese un pie, una mano, pues no va a crecer esa parte del cuerpo que está mutilada del cuerpo, que está cortada del cuerpo, que no quiere tener una relación, pues no va a crecer, no se va a desarrollar. Y lo mismo sucede con los hermanos que llegan a las congregaciones y no quieren tener comunión con los demás, pues son personas que siempre se van a quedar, pues, niños espirituales, gente inmadura, gente que no sabe convivir, que no tiene el amor de Cristo en su vida, porque no le nace demostrarlo con los demás. Entonces, sí es necesario que reflexionemos en cómo estamos llevando nuestra vida congregacional, ¿sale? Porque pues la Biblia nos lleva siempre a que podamos tener comunión los unos con los otros. Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza, refiriéndose al Señor Jesús, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todos tenga la preeminencia. ¿Ven cómo nosotros somos el cuerpo? Cristo es la cabeza. Colosenses 2:19 dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Vean lo que aquí yo les estaba explicando. Aquí en este verso lo dice que no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas. Cuando una persona no quiere unirse al cuerpo, no se nutre. Por eso es importante nuestra vida congregacional, es fundamental nuestra vida congregacional. No podemos ser ermitaños y decir: no, yo no quiero convivir con ellos, yo mejor leo en mi casa, yo mejor ahí en mi casa tengo una comunión con Dios. Déjame decirte que si tú no amas a tu hermano que ves, menos vas a amar a Dios que no ves. Así es que ahí la palabra de Dios es muy clara,
Por eso tenemos que aprender aprendamos a amar a nuestros hermanos, a ver por ellos y aún por los que no conocen de Dios. Recuerde que por ahí en uno de los evangelios el Señor Jesús le dice a los discípulos, ¿verdad? Me vistes que tuviste hambre y me diste de comer, vistes que tenía frío, me cubriste, estaba yo en la cárcel y me visitaste. Y entonces dicen los que estaban escuchándolo, ¿y cuándo hicimos todo eso por ti? ¿Cuándo? No recuerdo. Y entonces le dice el Señor, por cuanto lo hiciste por uno de mis hijos, por mí lo hiciste, ¿verdad? Por uno de estos pequeños, por una de estas personas, por mí lo hiciste. Entonces, cuando hagamos el bien a alguien más, cuando tengamos comunión con alguien más, es como si estuviéramos teniendo comunión con nuestro Señor y lo estamos haciendo para nuestro Señor. Y entonces, cuando estamos unidos al cuerpo, nos nutrimos y nos unimos a Él. ¿Ok? Entonces, pues somos un cuerpo, dice aquí el manual, somos un cuerpo, no somos una estructura, no somos un negocio, ¿verdad? Mucha gente dice, no, es que las iglesias son un negocio. Bueno, pues las de nosotros no sé si hay iglesias que sean negocios. Yo les voy a decir la verdad, nunca me he congregado en otra iglesia que no sea Leeds Santo Domingo, nunca. He ido de visita a algunas congregaciones, pero nunca he tomado un culto en otra iglesia. He ido porque me han llamado para ministrar, para dar un tema, he ido a enseñar algo, he ido a recibir, ¿verdad? También alguna enseñanza de algún pastor, algún congreso, alguna cosa he ido a hacer algunas congregaciones, pero tomar el culto, estar congregando, nunca me he congregado en otro lugar. Hay personas que se la pasan de iglesia en iglesia y a veces son como pájaros sin nido, siempre andan volando de un lado para otro. No, esta aquí no me gustó esto, y ya cuando están en otra, no me gustó esto, y van a otra, y así se la viven. Y la idea no es que estemos de iglesia en iglesia, la iglesia es que Dios nos plante en una congregación donde echamos raíces, donde crecemos, donde nos desarrollamos y donde vamos a dar un fruto y fruto en abundancia, ¿sale? Entonces, cuando nosotros no somos plantados en un lugar, pues siempre vamos a estar, vamos, fuera del propósito de Dios. Muy bien. Somos hermanos, ¿verdad? Veíamos eso, no nos avergoncemos de llamarnos hermanos, aunque la gente, como les comentaba, pues es como burla para nosotros, pero nosotros, a mí en lo personal, no me molesta que me digan, ahí va el hermanito, porque sí, yo amo a mis hermanos en Cristo. La verdad es que la iglesia es parte de mi familia, es mi familia, y tenemos que aprender a amar a la familia. Entonces, pues somos hermanos, ¿verdad? No debemos de dirigirnos con nombres o con sufijos puestos por el mundo. Ahí va el licenciado, ahí va la doctora, ahí va el mecánico, ahí va el doctor, etcétera. No, somos el hermano Antonio, la hermana Lupita, el hermano Juan, el hermano, o yo regularmente les llamo hermanos, pero a la mayoría les llamo por su nombre, ¿verdad? Porque es más, porque yo a mis hermanos no le digo hermano Beto, hermano Gaby, hermano Ismael, hermana Beba, hermana Vicky, o sea, yo los llamo por sus nombres, ¿no? O sea, Vicky, Lulú, Beto, Gaby, entonces mis hermanos, pues yo los llamo por su nombre, y lo mismo sucede con la familia de la fe. Regularmente les llamo por el nombre a las personas porque pues para mí es más cómodo, porque yo así le hablo a mis hermanos, ¿verdad? Entonces, aprendamos que no tenemos títulos del mundo. No va a decir, Dios me dio la gracia de estudiar la licenciatura en Derecho y a mí dígame licenciado, no, a mí no me digas, a mí yo soy el hermano Antonio o el anciano Antonio, si usted gusta, yo no tengo ningún problema con eso, pero Otoñito, como me quieran llamar, yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Porque pues somos parte de una familia y a veces así les hablamos. Yo, por ejemplo, a mi papá, yo no le decía papá, yo le decía Don Chon, pero era una cosa de cariño, no era una cosa despectiva, era porque así le decía a toda la gente conocía a mi papá como Don Chon, y entonces yo también le decía Don Chon, véngase, vamos a hacer esto. A mi mamá, pues, le llamo por su nombre también, ¿no? Entonces, pues es necesario. Bueno, no le llamo por su nombre, le llamo por su
no sé cómo se les dice cuando se les dice así como por pequeño. Ella se llama Epifania, yo le digo Epi, vente Epi, vamos para acá, para allá. Pero bueno, es algo de cariño, es algo de amor, ¿verdad? Que cómo nos dirigimos a las personas. Entonces, no podemos en la congregación dirigirnos por algún título, por alguna mención que tengamos algún reconocimiento del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos hermanos, simplemente. Así es que tratémonos como hermanos. Colosenses 1:13, vamos a ver qué dice Colosenses 1:13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ok, bueno, pues el día de hoy pertenecemos al reino de Dios, pertenecemos a la familia de Dios. Y bueno, pues vamos a dejar hasta aquí nuestra clase. La verdad yo les agradezco que estén constantemente enviándome sus trabajos, sus tareas. Tenemos una tarea pendiente de la entrevista. Miren, yo sé que luego de repente nos cuesta trabajo y vamos a dejarle, si usted no lo ha hecho, yo lo voy a exhortar que lo haga y tenemos el próximo domingo para poder convivir con alguien, para poder hablar con alguien, para poder conocer a alguien que no le hablemos dentro de la congregación. Así es que si usted no ha hecho la tarea, todavía tiene este domingo. Yo les había dicho que la tarea la quería el sábado. Vamos a dejarlo hasta el domingo en la noche, ¿sale? Para que tenga tiempo el domingo de hacer su tarea con calma, dese un tiempecito, cuando termine el culto acérquese con alguien, ¿cómo está, hermano? Buenas tardes, lo había yo visto, pero la verdad no me había yo acercado, ¿cómo se llama? ¿Qué hace? ¿A dónde va? ¿Con qué culto viene? ¿Con qué hermana está sirviendo? Si va a alguna célula, por dónde vive, algo, ¿no? Que nos haga ya hacernos como más, como tener más confianza con la gente, ¿sale? Entonces recuerde que la tarea la puede usted entregar, la tarea de la semana pasada, la puede entregar hasta el domingo en la noche, ¿ok? Para que tengamos tiempo de poder escribir ahí un cuaderno, tomar una foto muy sencillo y usted lo sube y me lo manda al WhatsApp personal. Muy bien, y bueno, pues la tarea pues sigue siendo la misma. Platiquemos con la gente, convivamos con la gente. Recuerde que somos una familia y bueno, pues la tarea sigue siendo la misma. Esta semana no voy a dejar tarea, pero sí le voy a pedir que por favor comience a convivir con la familia de la fe. Porque bueno, parte de este curso que estamos tomando es poder pertenecer a la iglesia, ¿verdad? Dejar de ser simples visitas y pertenecer al cuerpo de Cristo, crecer, nutrirnos en el cuerpo de Cristo, desarrollar nuestros dones, desarrollar nuestros talentos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y poder funcionar de una manera correcta. Así es que, pues Dios me los bendiga, cuídense mucho, nos vemos la semana que viene.